Muy buenas tardes, amigos y amigas de Cadena Política. A través de Cadena Radio les saluda su amigo Pablo Bazáñez en esta emisión más, como todos los martes a la 1, de nuestro programa Diálogos Metropolitanos, un espacio que nos hemos dado para platicar de las cosas que ocurren en las ciudades, de lo que ocurre en los municipios y por supuesto todo lo que la gente hace día a día, que finalmente en su actividad cotidiana constituye lo que viene a ser la ciudad, lo que hacemos todos para que las ciudades de México sean lo que hoy es. Y sin duda, un tema que a todos nos interesa, nos apasiona en sus diferentes vertientes, tiene que ver con el deporte. El deporte que en el municipio se da en la promoción, digamos, barrial, espontánea, pero que también tiene una vertiente a nivel nacional de lo que le llamamos el deporte federado e inclusive el deporte profesional que a muchos nos apasiona y sin duda alguna, ¿quién no ha estado atrás de un televisor viendo un partido de fútbol americano? Sin duda, un elemento fundamental en nuestra sociedad. Pero también en medio de todo lo importante, interesante y los beneficios que trae para la sociedad la práctica del deporte, también hemos escuchado muchas protestas por la falta de apoyo, por corrupción en el gobierno, en las instituciones responsables de promover el deporte, y esto como que es una mancha que hoy debemos de reconocer para el desarrollo tan importante del deporte en nuestra sociedad y por supuesto algo muy especial hacia los jóvenes que quieren tener salud física, pero también mental. Y bueno, las actividades deportivas hoy pues son también uno de los elementos fundamentales para prevenir el delito, esta llamada prevención situacional del delito, que tiene que ver con erradicar la violencia a partir de rescatar el espacio público y, por supuesto, desarrollar mayores actividades en materia de deporte y que esto pueda, sin duda alguna, hacerse de una manera más abierta, más libre, con mayor organización. Hoy, presupuestos decadentes, planes y programas austeros, nulas políticas o inadecuadas políticas, falta de apoyo, son algunas de las características de lo que ha significado la promoción del deporte desde el gobierno federal. Y bueno, para hablarnos de este tema, hemos invitado a una autoridad en materia deportiva, no solamente que conoce del deporte, sino que lo ha practicado y lo ha llevado a darnos a los mexicanos, sin duda alguna, elementos de orgullo por los méritos que ha logrado tener. Y me refiero a Edna Díaz Acevedo, que además de ser hoy diputada federal, es también, bueno, ha sido campeona mundial de Taekwondo. Ella nació en Michoacán, es licenciada en psicología y maestra en gestión y dirección de entidades deportivas por la Universidad del Valle de México y empezó muy jovencita, a los 6 años, con diferentes prácticas deportivas, el baloncesto, la gimnasia artística, la natación, de atletismo y bueno, en el Taekwondo fue donde desarrolló sin duda alguna una de sus principales oportunidades de trascendencia, logrando el Campeonato Mundial de Taekwondo en el año 2005 y la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Taekwondo en el año 2010. Y ha representado a México en muchos países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Turquía, China y en muchos otros. Y también fue la directora general de la Comisión Estatal de Cultura Física en Michoacán. Actualmente, como lo decía, diputada federal por el Distrito 9 de Uruapan. Edna, te saludo con aprecio, gracias por estar en Diálogos Metropolitanos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias. Muy contenta de poder estar aquí platicando con ustedes y además de un tema que no solo me apasiona, sino que lo he prácticamente vivido la gran parte de mi vida. Así es que feliz de poder estar aquí y reflexionar sobre algunos pendientes que tenemos en el deporte mexicano. Por supuesto que sí, Edna, pero yo quiero que le platiques a la audiencia de Cadena Política un poco tu experiencia que te lleva desde muy joven a ser una deportista de alto rendimiento. ¿Cómo es tu historia de vida y qué parte para ti fue, digamos, cómo te fue acompañando en tu desarrollo personal el deporte en cada una de las etapas de tu vida? Cuéntanos un poco cómo es un caso de éxito como el tuyo. Bueno, intentaré, intentaré resumirlo porque, pues, si no estaríamos hablando aquí todo el día sobre eso, pero prácticamente fue un esfuerzo familiar al inicio, cuando uno, pues, es niño, niña, estás en una etapa de desarrollo, de crecimiento, entonces, ahí lo que dijiste, yo hice deporte, todos los deportes prácticamente hasta que al final
yo misma decido cuando soy una adolescente qué es lo que quiero hacer, a qué me quiero dedicar para la alta competencia. Tengo que decir que me costó un poco de trabajo al principio porque era un deporte, fíjate, con prejuicios hacia las niñas, por ejemplo, que lo practicábamos. Entonces no, había muchos niños, pero no había tantas niñas y había cierta resistencia a que las mujeres practicáramos ese deporte porque pues era muy rudo, eran golpes, eran... Hasta que poco a poco se fue pues quitando eso, digamos, fuimos entre muchas mujeres quitando esa barrera y empezó a pues a surtir efectos el entrenamiento, algunas habilidades físicas para ello y algo muy, muy importante que sí me ha ayudado desde ahí, desde que yo era una niña, luego una adolescente, una joven, hasta la fecha, pues es una palabra que se dice muy simple, pero que al final cuesta mucho trabajo realizarla en el día a día, que se llama disciplina. Claro. Entonces, saber que yo tenía un objetivo y no importaba si en un día yo no tenía ganas, yo estaba cansada, yo estaba enferma, yo tenía que hacer algo para llegar a este objetivo. En algún momento alejarme de mi familia porque me vine a la Ciudad de México a vivir solita prácticamente. Entonces fue muy difícil, pero siempre yo les digo que para empezar, mis patrocinadores personales pues fueron mis papás. Ellos financiaban gran parte de mi carrera y ya después cuando entré a la alta competencia fui ganando un lugar en la selección nacional mexicana. Primero de Pues básquetbol, entiendo. cuando era juvenil, sí, cuando di como el salto de juvenil a adultos, básquetbol, y después dije, me encanta todavía la fecha, me apasiona, yo creo que es uno de los deportes, si no el que más me gusta, el baloncesto, pero dije, dependo de otras 4 personas de un equipo que me gusta ser equipo, pero al final decido por el taekwondo porque yo sola entraba a un combate y yo perdía o ganaba sí con un equipo fuera de, pero al final tú eres como el protagonista o la protagonista de la acción en una competencia y bueno, decidí por el arte marcial. Tú dices algo muy importante que te ha aportado el deporte, disciplina. Y mira, y siempre en los comentarios, en casa, en la escuela, hablamos del deporte como algo que haría una sociedad mejor en todos los aspectos. Y sin embargo, esto no es congruente con lo que pasa en el diseño de la política pública en el gobierno federal, en muchas entidades federativas, en los municipios, como que nos contradecimos. ¿Cómo dirías tú, como una gente que conoce el deporte desde adentro, tanto en la parte como servidor público, en la parte legislativa, pero lo más importante, la parte vivencial de ser deportista de alto rendimiento, cuál sería hoy para ti una forma de describir el estado de cosas del deporte en México? Bueno, primero decirles que en el discurso siempre es muy conveniente, adecuado y además se escucha muy bien la importancia del deporte. El problema es que hemos tenido eh, ese rompimiento entre el discurso y los hechos. Y entonces a la hora de diseñar y ejecutar políticas públicas o de etiquetar un presupuesto no corresponde a lo que hemos dicho sobre la importancia del deporte. Y eso ha pasado, puedo decir históricamente, es un pendiente que tiene nuestro país y aún con ese pendiente, que no poder organizar el sector o cubrir al sector deportivo en general con sus diferentes aristas, aún así el deporte mexicano siempre ha salido avante, ¿no? Siempre ha dado resultados, siempre ha contenido muchas de las cosas que están mal en nuestra sociedad. Entonces, si podríamos dimensionar que aún con esas carencias y poco interés que se le ha dado al deporte mexicano, se han tenido los resultados que se han tenido, imagínense cómo seríamos, qué tipo de potencia mundial seríamos en ese ámbito si se le diera la importancia correspondiente y todos los programas que tengan que estar encaminados con la transversalidad. Yo siempre hablo de mi experiencia fue en el deporte, eh, digamos, recreativo al principio, pero después fue alto rendimiento, pero siempre hablo de la conexión que tiene el deporte con prácticamente todo, pero hoy les puedo decir con
cosas fundamentales. Uno es la salud, otro que tiene que ver con la seguridad y uno más que va muy relacionado con el deporte y la educación. Entonces, si hiciéramos esfuerzos con esa transversalidad, yo creo que estaríamos en otro nivel como sociedad y después como medallistas en todos los espacios de las competencias internacionales. Sí, claro, porque lo que quisiéramos es ver las competencias, pero las competencias son resultado de muchas cosas que hay atrás. Y yo pienso, con mi experiencia como municipalista, en este programa Diálogos Metropolitanos hablamos mucho de lo que pasa en la vida municipal. Pienso en la experiencia que se da en ese municipio que es el lugar de proximidad, el lugar de cercanía, el lugar del primer encuentro con el gobierno. La promoción del deporte que se da en los municipios es muy dispar. Vamos, han promovido los institutos municipales de deporte, a los institutos estatales de cultura física y deporte, hay el deporte federado, ¿no? Con las diferentes disciplinas que impulsa el gobierno federal a través del Comité Olímpico Mexicano, la CONADE, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos que esos elementos de salud, de educación y de, que nos decías, salud, educación y violencia, ¿no? De seguridad, ¿cómo podríamos realmente articularlos en ese esquema transversal que tú nos compartes? ¿Cómo articular el municipio con el Estado, con la federación? Porque parece que uno está en un municipio y ahí se quedó y ya no pasa a otro ámbito y ahí se queda. ¿O cómo ocurre en la práctica, Edna? Bueno, primero me tengo que decir en este punto que me considero una persona, una mujer muy afortunada, porque justamente cuando ves una competencia o alguien ganar una medalla es como, ¿sabes? Como la punta del iceberg, es como lo más chiquito, las personas, la menor cantidad de personas que llegan a hacer eso, pero abajo de eso hay toda una base, una de masificación que le llamamos, donde hay muchas personas y yo he visto a muchas y muchos jóvenes quedarse muy talentosos quedarse en el camino de poder llegar hasta alguna medalla o algún campeonato importante. No es porque no, tuvieran el talento, sino que no tenían las condiciones muchas veces para poder llegar hasta ahí. Luego, nuestra Constitución dice que el Estado promoverá el derecho. Tenemos todos y todas derecho al deporte y después en la Ley General de Cultura Física y Deporte, en el artículo 7, dice que los estados y municipios pues tienen la obligación de la promoción del deporte. Como una exfuncionaria, fui funcionaria municipal y después estatal, siempre el deporte se quedaba en último término, no había cosas más importantes para los gobernantes, para los alcaldes o presidentes municipales que resolver que el tema del deporte en cuanto a la asignación de presupuesto. Lo mismo sucede en el Estado, entonces yo creo que sí debería haber una obligatoriedad para poder etiquetar recursos específicamente al deporte, pero algo que yo he insistido durante muchos años y lo he hecho en todos estos años de la legislatura es necesitamos una estrategia nacional de deporte que pueda ayudar a los estados y municipios a caminar en el mismo sentido, porque hay estados que le aportan un poco más en el deporte desde los jóvenes, quizá Jalisco, quizá Nuevo León, en algún momento Baja California, pero estados como Michoacán, como Oaxaca, como Tlaxcala, como que la mayoría no tienen esa visión para poder aportar los recursos suficientes, los programas, las personas capacitadas para hacer esta transversalidad. Y entonces, como no hay ni una estrategia, ni recursos, pues cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y entonces, claro, y es un esfuerzo entonces totalmente inconexo. Totalmente se pierde y no hay ningún avance en ese tema. Y luego vemos con mucha tristeza que lejos de plantear una estrategia nacional, el deporte presupuestalmente ha ido a la baja en el tema federal. O sea, parecería que menos importa en los últimos años este tema, pues
es como un ejemplo para los estados y municipios. Dices, si a la federación no le importa eso, pues a nosotros menos. O sea, si hay menos recursos para el deporte, digamos, que se da a nivel deporte federado, ¿no? El que impulsan estas grandes instituciones que ya están casi en el peldaño de mayor, digamos, oportunidad de la competitividad internacional. Si ahí hay recursos cada vez más a la baja, pues tú lo estás comentando, entonces, ¿cómo están los estados y cómo están los municipios? Evidentemente, el recurso público implica también esta jerarquía de prioridades. ¿Dónde debiera estar, digamos, el énfasis? Debiera de estar en estas, digamos, en estas grandes instituciones como la CONADI y el Comité Olímpico Mexicano, o debería de estar en los municipios, o debería estar en las entidades. Vamos, si tú tuvieras 10 pesos para el deporte, ¿dónde pondrías la mayoría, Edna? Yo creo que hay una parte muy importante que como ejecutor, como el poder ejecutivo, lo tiene que hacer, o el dinero que nosotros etiquetamos en el Congreso va hacia la CONADE. Ese es el ente técnico especializado para el tema deportivo y de cultura física. Yo creo que ahí debe ir una parte para garantizar que la gente que representa a nuestro país esté cubierta. Yo te puedo decir que cuando yo competía, no sé, por ahí desde el 2004 hasta el 2012 más o menos, yo pensaba que estábamos un poco mal en el deporte, que hacía falta más impulso y más promoción y más apoyo al deporte. Pero cuando veo la realidad actual, digo, híjole, parece que estábamos mejor cuando estábamos peor, porque a mí ¡Qué por lo menos... barbaridad! Danos algún dato, ¿qué tan mal estamos en materia de presupuesto para el deporte? O sea, ¿qué tanto ha caído el apoyo real? Porque, como decimos en el buen español, de lengua me como un taco. O sea, Sí. de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Luego, entonces, tú que estás ahí en la parte, recordemos a nuestra audiencia en cadena política, ustedes como diputados federales, pues finalmente son el filtro para la determinación del presupuesto. Manda una iniciativa de presupuesto el presidente de la República a través de la Secretaría de Hacienda, pero ustedes son los que terminan teniendo la facultad exclusiva, ni siquiera el Senado, solo la Cámara de Diputados, de aprobar este presupuesto. ¿Qué tanto, platícanos, han sido tus pleitos allá adentro? Porque yo sé que eso lo puedo decir a nuestra audiencia para que tú no lo tengas que decir. Yo sé que tú eres una férrea combatiente para que haya mejores oportunidades en el deporte. Y consecuentemente, platícanos, ¿cómo ha sido tu batalla como una guerrera que eres también en el campo legislativo para lograr que haya más recursos y cómo se está, qué tanto se ha logrado? No por ti, porque no eres una diputada entre 500 diputados que aprueban el presupuesto, pero ¿cómo se ha dado esta realidad? ¿Hasta dónde están las buenas intenciones y hasta dónde está en el presupuesto? Porque lo que no está en el presupuesto, pues no existe, se queda en esa simplemente discursiva, en esa narrativa falsa. Sí. Bueno, ha sido un camino muy difícil y yo no, yo soy muy pacífica, siempre, pero o sea, he tenido que combatir en ese ámbito por luchar no solo para el deporte, para muchos de los temas que considero que son o deberían ser prioridad en nuestro país, pero por supuesto el deporte es uno de ellos. Cuando yo fui atleta, se llegó a tener un presupuesto de poco más de 8,000 millones de pesos. Y actualmente, o sea, después de todos estos años, más de 10, 15 años, que pensaría uno que progresivamente debe subir el presupuesto, no, ahora se aprobó, por supuesto yo voté en contra, pero se aprueba un presupuesto de poco más de 2,000 millones de No, a pesos. ver, Entonces, espérame, eso sí ya me brincó, diputada. A ver, nos estás diciendo que desde hace 10 años que tú estabas como atleta de alto rendimiento, había un presupuesto de casi 8,000 millones de pesos y que ese presupuesto hoy es cercano a los 2,000 millones de pesos. así es. Ese es el Así. nivel del apoyo que hay al deporte en este país. Con razón, el otro día nos llamó mucho la atención viendo en las redes sociales que el chico que obtuvo el campeonato mundial de natación, el oro en ese campeonato, después de que se quisieron colgar en él, en su triunfo,
pues él dijo, no, pues yo lo he tenido que hacer sin el apoyo de la beca que no me han dado en mucho tiempo. Aquí se nos cayó un poquito la comunicación con Edna, ya Aquí estamos estoy. otra vez. No te preocupes, aquí son los problemas cuando estamos en vivo. Aquí No, no hay estamos. problema, aquí ya te recuperamos. Sí, nos decías, entonces yo te platicaba, le platicaba a la audiencia mientras se nos caía la comunicación, cómo el que acaba de obtener, no me acuerdo bien su nombre, la Osmar. medalla, Osmar, ándale, la medalla de clavados, dice, bueno, pues ¿por qué me mandan felicitar y se cuelgan de mi triunfo cuando la beca me la han quitado en no sé cuántos meses que no me la otorgan? Entonces, eso es lo Sí, que significativo. por eso digo que parecería que cuando yo vi que no estábamos tan bien, estábamos mejor. A mí nunca me faltó una beca, por ejemplo, y no conozco a alguien que le hubiese faltado una beca representando a nuestro país, porque a final de cuentas, Pablo, eso se convierte en cuando eres atleta de alto rendimiento, eso es tu trabajo, porque tú te dedicas a eso en cuerpo y alma todo el día, todos los días. Entonces, lejos de ser una beca, pues es prácticamente tu salario al cual no puedes renunciar porque pues vives de eso. Entonces, una beca no es como un apoyito o una cosa que puedes esperar o que te la pueden Mm, quitar de un día para otro. Es la remuneración del trabajo diario que tú haces. claro. Y bueno, si así está el deporte de alto rendimiento, el que es competitivo, el que le da tantos orgullos, aplausos, reconocimientos a nivel nacional e internacional, si así está el deporte para el tema federado, ¿cómo estará para los estados y municipios? ¿Hay Imagínate. recursos para los municipios en el presupuesto de egresos de la federación? ¿Hay que, perdón? Hay recursos destinados a programas de promoción deportiva desde el municipio, o que como tú decías, que cada quien se rasque con sus uñas. Que cada quien. Les voy a contar un ejemplo rápido. Yo fui directora del deporte en el estado de Michoacán, donde tenemos o tienen ahora un presupuesto muy chiquito. En ese entonces era 50 millones de pesos al año, pero de esos 50 millones, prácticamente el 80% era para cubrir nómina pues, del sindicato, de la gente que trabajaba ahí, Mm, 10% para gasto corriente, agua, luz, todas estas cosas, y 10% más para el deporte que prácticamente alcanzaba para cubrir a los atletas que iban en aquel momento se llamaba Olimpiada Nacional, ahora se ujú. llama Juegos Nacionales, y ya, no teníamos para nada más. Entonces, gran parte de lo que nos ayudó en ese entonces fue la gestión de recursos federales que tenía CONADE. Y gracias a ello pudimos gestionar alrededor de 300, 400 millones de pesos para el tema de infraestructura, de apoyar a los municipios, porque prácticamente no teníamos nada. Entonces, que vaya directo un recurso desde la federación hasta el municipio, se ha vuelto casi, o se ha vuelto prácticamente imposible en esta fecha. Sí, yo recuerdo en mi experiencia dentro de un municipio como alcalde, pues que nos decían, formen los institutos municipales del deporte, pero todo era con cargo a los recursos municipales, ¿no? No Sí. decían, formen el instituto, pero ahí les van tantas becas para los deportistas que logren pasar X nivel de competitividad o algo así. Pues no, de eso no venía nada. Entonces muchos alcaldes decían, bueno, ¿y con qué lo formo y cómo lo pago, no? Uno pensaría Sí. que el deporte tendría que tener una lógica de iniciar, como tú dices, promoviendo en la base, en el barrio, en la comunidad, en el municipio, en los deportivos locales. De ahí pensar que ese fuera el semillero en todas las disciplinas y que de ahí se fueran proyectándose a escuelas de mayor especialidad en los estados o hasta en las federaciones de deporte. Pero parece que esto no es así, como que están rotas las cadenas de comunicación, ¿no? Exacto, no hay una interrelación ahí. Y les voy a contar otra cosa. Hicimos un programa también donde se llamaba Camina, Trota y Corre, y llegamos a los lugares donde no se pueden imaginar que existen. Y Ujú. era una carrera pues muy
recreativa, pero participaban desde niños hasta adultos mayores y veías adultos corriendo con su sombrero, con sus guaraches o descalzos, niños obviamente que no tenían ni siquiera sus tenis para poder correr, pero entonces el deporte se volvió no solo un tema de hacer una actividad física, sino de convivir, de poder portar una playera que te dieran una medalla, de esta sana convivencia o sano esparcimiento que necesitamos como sociedad. Eh, y yo decía, si este programa, porque era un programa federal, si este programa se mantuviera, esté quien esté en la administración federal y pudieran darle continuidad a través de los sexenios, de verdad que haríamos cambios importantes en las comunidades, en los municipios. Pero como dices, te exigen algo en el tema local, pero ni siquiera te lo pueden respaldar con un programa, con un recurso o con una actividad, pues es muy complicado poder hacerlo desde lo municipal y yo por eso sigo insistiendo, una estrategia nacional que abrace o que arrope los esfuerzos de todos los municipios y los estados, para mí sería el mayor reto que se tiene en el deporte para poder no solo identificar los talentos que se tienen en los distintos estados, que además son disciplinas deportivas diferentes, sino que poder cobijar a una sociedad con una actividad tan noble como es la del deporte. Claro, fíjate que los que somos espectadores del deporte, pero que nos emocionamos cuando alguien logra, como ha sido tu caso, un oro en alguna competencia mundial, o cuando vemos las Olimpiadas, etcétera, y nos emocionamos al grado que se nos china la piel, decimos, ¿no? Cuando el Álvaro Patrio se ondea en ese tipo de momentos. A veces nos preguntamos, Edna, ¿por qué hay países que tienen tanto éxito en competencias internacionales, ¿no? Que ya son los que tienen el medallero, pues casi monopolizado. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que ellos hacen bien? Porque no solamente es ser cosa de un país con alta capacidad de recursos económicos, como una potencia como Estados Unidos, China o Rusia. Yo veo países que más pequeños y en una condición realmente paupérrima como Cuba, o países justamente algunos países en el Caribe que logran niveles de excelencia, por ejemplo, en atletismo, ¿no? ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué algunos países logran eso y nosotros nos decimos que nos quedamos casi siempre como que en el ya merito, ¿no? Casi lográbamos el mejor desempeño de nuestra historia, pero no lo logramos. ¿Qué es lo que hacen bien otros que nos podría a nosotros significar un caso de éxito o significar un aprendizaje? ¿Qué es lo que hacemos mal nosotros, pues? Pues yo creo que se lo toman en serio el tema. Mm, Si hablamos de Estados Unidos, tienen una estrategia bastante amplia, donde además incluyen totalmente a la iniciativa privada para mm, sustentar gran parte del presupuesto para el deporte. Y hay otros países que han aprovechado algunos eventos que han tenido, no sé, puedo decir España, después de Barcelona de 1992 tuvo una reingeniería y planteó cosas diferentes para el deporte y les salió bien. ujú. Invirtió en el deporte, ya había invertido en los Juegos Olímpicos, ya invirtió en la infraestructura y después invirtió para que hubiese una continuidad. O países, bueno, y nosotros después de México 68, dice el mito que con lo único que nos quedamos fue con el pago de la tenencia, ¿no? Esa fue Sí. el resultado de México 68 de la tenencia vehicular. O países, por ejemplo, como Colombia, que después de una crisis intensa de seguridad, incluso también parte de su estrategia para la paz, para conseguir la paz, pues fue invertirle en el deporte y además se especializaron en deportes donde históricamente tenían resultados y entonces ahora son una potencia en patines, en bicicleta, en Mm. este tipo de deportes. Nosotros tenemos disciplinas deportivas que también históricamente han dado resultados. Quizá podríamos empezar por ahí, después abarcar todas las demás, pero México ha sido receo, la caminata, clavados, el taekwondo,
el canotaje también. Ujú. Entonces, pero parecería que se agarra parejo en nuestro país, entonces no hay apoyo, pero no hay apoyo para nadie, ¿no? Y háganle también como puedan. Y yo creo que mantener esta tendencia que se vive en México de no darle la importancia, de no invertir en ello y de ir haciendo a un lado el tema deportivo como está sucediendo, sería grave no solo para la gente que va y compite por una medalla, por un trofeo, sino para el núcleo social que la única oportunidad que tienen para poder salir adelante en muchas de las ocasiones es a través del deporte. Claro. Edna, tú eres una persona referente, como un caso de éxito de una mujer joven que se dedica en disciplina a conseguir sus metas. Tú has sido en consecuencia inspiración seguramente para nuevas generaciones. Primero, como deportista en varias disciplinas, luego de alto rendimiento en el taekwondo, pero luego sigues comprometida con el deporte y eso te lleva a ser servidora pública en esta materia y seguramente eso también te lleva a ocupar hoy una curul en la Cámara de Diputados. ¿Cómo has, desde la Cámara de Diputados, además del tema presupuestal que ya nos los platicaste, cómo ha sido tu experiencia de ponerte la camiseta del deporte desde una trinchera legislativa? Bueno, primero gracias por tus palabras. Tengo que confesarte que durante mucho tiempo, desde que me retiré, después de Londres 2012, que me retiro y me dedico a hacer otras cosas, eh, había yo intentado alejarme, después fui funcionaria estatal, luego de eso había yo intentado alejarme del deporte un poco, porque también hay un prejuicio de que, para bien y para mal, mucha gente piensa que si eres buen deportista vas a ser bueno en lo demás, y eso Ujú. no precisamente es cierto. O, por el otro lado, si eres buen deportista, tú solamente sabes de deporte y no sabes hacer otras cosas. Claro. Entonces, ni una cosa es cierta ni la otra. Pero yo dije, tengo una responsabilidad, quiero entrar a la política, quiero ser funcionaria, me tengo que preparar para eso, porque haber sido buena deportista, yo quiero que sea mi plus, no quiero que sea mi carta de presentación. Entonces me preparé para poder ser funcionaria después, para poder ser legisladora, pero siempre manteniendo el deporte como a un lado, ¿sabes? No me metía de lleno, salvo las peticiones que diariamente yo recibo de deportistas que requieren algún apoyo en el municipio, en el estado. Salvo esto, no había querido meterme mucho, pero la vida siempre me trae de vuelta al deporte y entonces ya entendí que mi vida siempre va a estar ligada al deporte Ujú. y además de seguir eh, luchando por esta estrategia que te digo, por un presupuesto, pues he trabajado distintas iniciativas que tienen que ver, perdón, con el deporte social o con el deporte o con la masificación, con la infraestructura y con el deporte de alto rendimiento. ¿Y cómo ha sido ser una legisladora que viene de este ámbito, de este mundo? Pues te digo, que sea un plus para mí, pero en los momentos más complicados que yo he tenido en la Cámara de Diputados, Ujú. dígase las reformas constitucionales o algunos eh, algunas situaciones complicadas que se han vivido desde el pleno o afuera del pleno. Yo creo que mi formación como deportista, el estilo de vida que yo tuve antes o incluso la fortaleza mental que te da ser un deportista, una deportista de alto rendimiento, han salido a relucir, la prudencia con la que se actúa, pero a la vez la firmeza y sin dejar a un lado la disciplina y la pasión con la que hacen las cosas. Yo creo que esto no se te puede quitar de la noche a la mañana y lo vas a llevar en cada una de tus actividades. Esa ha sido mi experiencia y yo creo que esa va a seguir siendo. Y yo soy la misma persona que fui desde que salí de Uruapan hace muchos años y que ahora intento honrar el, digamos, el tema de haber sido una deportista, pero haciendo las cosas bien en cualquier ámbito de mi vida. Oye, eso que dices es muy importante para quienes nos hemos dedicado al servicio público, porque
Yo he pensado, a ver, si tú de repente agarras a un deportista profesional, y perdón que dé un ejemplo, como un Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ok, es muy bueno en el campo de fútbol, es un ídolo como deportista profesional y evidentemente a todos nos ha gustado sus éxitos en la cancha y nos apasiona lo que ha hecho en el deporte, sin duda. Pero de repente lo pones como presidente municipal y luego como gobernador, pero no tiene esta mentalidad que tú de que para también dirigir los destinos de un municipio, de un estado, de un país, también te tienes que preparar para eso. Estas no son, como dicen por ahí en el dicho, pues no son enchiladas. Y tú lo has logrado. O sea, tomar las cosas con la seriedad, con el profesionalismo, con la disciplina y no estar cayendo como pasa mucho en el sector público, en suertes de improvisaciones, de pura espontaneidad, de ocurrencias que tanto daño le hacen no solamente a la administración pública, le hacen al país. Una persona que de repente cree que amanece con una buena idea y destroza, Ujú. ¿no? Y consecuentemente esto es algo que deberíamos de aprender, que seamos en nuestra disciplina realmente gente seria, profesional, Sí. capacitada para hacer las cosas bien, Edna. Sí, eso es muy, muy importante. Recuerdo un día que yo iba a tomar las riendas del Instituto del Deporte en mi estado y dije, pues tengo que preguntarle a alguien que me dé algún consejo para poder, no sé, algo que me diga, ¿no? Porque había dos deportistas importantes que eran o fueron directores en esa época. Y entonces, en esta ocasión no voy a decir su nombre, pero fui a buscarlos para que me dijeran algo, ¿no? Y entonces uno de ellos me dijo, tú solamente tienes que estar bien con Dios, algo así, ¿no? O sea, con quien tenía el poder. Entonces dije, ¿en serio me están diciendo eso? O sea, eran atletas consagrados, medallistas olímpicos mundiales y ahora tenían un cargo público y ¿de verdad me estás diciendo eso? Nomás Y el otro flotando, me dijo, ¿cómo? nomás flotando ahí. Pues tú con que estés bien con el jefe, ¿no? Prácticamente. Y el otro, pues mira, entrega pelotitas y es... Pero todos eran como en ese tema de una lealtad ciega a quien los puso ahí, y sin importarles el tema deportivo. Y ahora también están pasando este tipo de cosas. Y yo decía, no puede ser. Por eso hay un alto prejuicio de que los deportistas pues son tontos, ¿no? O no se preparan para eso, o solamente obedecen órdenes. eh, Estoy totalmente en desacuerdo con ello. Te tienes que preparar. Si bien es cierto que participar en competencias internacionales hay un alto grado de presión y tienes que tomar decisiones muy importantes, eso no se compara en nada con las decisiones que tienes que tomar por tu país en un cargo público o en una legislatura. Eh, y le decía yo a un compañero diputado, no dejes que te utilicen porque como se aprovechan de eso, de tu imagen, y normalmente esperan que tú no digas nada, que estés de acuerdo con todo y que obedezcas, como han demostrado obediencia fiel muchos de los compañeros deportistas, pues entonces te utilizan y después tú tienes que solo obedecer órdenes, parecería que no fueras una persona pensante. Por eso digo que ser deportista debe ser un plus nada más. Por lo demás somos ciudadanos, somos mexicanos, debemos prepararnos para un cargo, el que sea, federal, estatal o municipal, y debemos tomar decisiones de manera libre, pero objetivas, de acuerdo a la realidad que vive nuestro país. ¿Tú qué le dirías a ese joven que quiere, que tiene hambre de triunfo, que quiere trascender en alguna disciplina deportiva, que está pensando que algún día puede lograr estar en un podium, en unas olimpiadas, en un campeonato mundial? ¿Tú qué le dirías hoy? ¿Qué tiene que meterse en la mente? ¿Qué acciones tiene que hacer? Claro, vamos a decir, pues tiene que entrenar día y noche y cuidar su alimentación. Sí, sí, pero ¿qué más le dirías después de tu experiencia? Mm, que, que, que no crea cuando alguien le diga que no se puede, o Mm, que es muy difícil, me gusta. o que está complicado, porque sí va a estar difícil y va a estar complicado, pero vale toda la pena cuando esos jóvenes estén en lo más alto del podio, cuando escuchen el himno nacional, les va a cambiar la vida ese día y les va a saber más. Yo no les voy a decir que va a estar fácil,
pero que también deben disfrutar en las dificultades porque lo van a disfrutar todavía más cuando obtengan eso, que no se detengan ante nada. A veces hay personas bien intencionadas en nuestro entorno que dudan y es normal que la gente dude, pero mientras ellos no duden de sí mismos, nadie los va a poder detener. Siempre, siempre les digo a los jóvenes, no dejes que nadie te diga que no se puede eh, Claro. y demuéstrate a ti que estás hecho para eso y mucho más, porque en las dificultades se forjan gran parte de nuestro carácter y en las victorias únicamente están hechas para poder disfrutarse con las personas que han sido parte del proceso del camino. Qué importante lo que nos mencionas y qué importante lo que estás haciendo ahora como servidora pública, como legisladora, para que tu experiencia en el deporte se vea hoy realmente en forma vivencial traducida en esas políticas públicas. Me gusta mucho esto que estás comentando de la masificación del deporte, de la mejoría de la infraestructura que se requiere, de la posibilidad de que el deporte llegue a ser parte de nuestra cotidianidad para los vecinos de cualquier comunidad, de cualquier barrio, de cualquier ranchería, que no sea un tema de que tienes que pagar, porque si no tienes para ir al gimnasio, al deportivo, pues te quedas nada más mirando el deporte en la televisión o haciéndolo en la calle y a veces expensas al peligro que la calle representa. ¿Cuántos no hemos de recordar cuando salíamos a jugar cascaritas en la calle? Y bueno, los que vivimos en las ciudades de nuestro país decimos, esto ya no se puede. Jugar a una cascarita en la calle es poner al niño en el riesgo de la delincuencia. ¿Cómo podemos entonces hacer que realmente eh, esto no sea solamente un tema de gobiernos, no sea solamente un tema de políticas públicas, sino que la sociedad misma verdaderamente decida hacer del deporte parte de su día a día? ¿Cómo hacemos esta masificación, esta forma de tomar el deporte como una cultura colectiva que a todos nos dé un sentido de comunidad, de integración? ¿Qué le dirías a los vecinos para que realmente no solamente estén esperando que venga papá gobierno a hacerles una cancha, sino que ellos mismos digan, vamos a hacer del deporte nuestra forma de que nuestra comunidad tenga mayor integración y mayor identidad? Pues es justamente eso, el interés. Y conozco muchos casos donde la comunidad se organiza y hacen actividades. Yo creo que si hay una actividad noble, es el deporte, para poder entrar fácilmente a la dinámica de una comunidad, de una sociedad. El deporte y la cultura y además van de la mano. Entonces, a veces solo falta como un empujoncito, un pequeño apoyo, pero la gente reacciona siempre muy bien a estas actividades, se involucra, las hace suyas. Por eso digo que una política pública no requiere una gran cantidad de dinero, requiere constancia y requiere que la gente la sienta como suya, la sienta parte de. Yo que le diría a la ciudadanía en general que no dejemos de hacer esto, que en lugar de que los niños estén todo el día pegados a una pantalla, puedan convivir con otra gente, con los vecinos, con otros niños que puedan jugar. Yo sé que es difícil, como lo mencionas, que a esas alturas la gente salga a la calle a jugar libremente como lo hacíamos nosotros antes, pero hay lugares donde todavía se puede y que aprovechen los espacios públicos que aún hay, porque yo creo que es más la cantidad de personas en un lugar, la cantidad de personas que quieren algo bien para la comunidad, que algunos otros pocos personas que están tomando estas instalaciones para hacer otras cosas ilícitas inclusive, pero que a la par de eso exijan a quienes los representan o los gobiernen, pues como que sea un ganar-ganar. Nosotros vamos a hacer esto y a la vez vamos exigiendo que están mejores condiciones desde gobierno, que no lo tiene que hacer todo gobierno, pero que sí tiene que cumplir una labor muy importante. Bueno, tiene que cumplir con la ley que dice que el Estado promoverá la actividad física y cuando nos van a preguntar de dónde va a salir tanto dinero, porque además nunca es suficiente, yo creo que hay maneras que se puede lograr. Presentamos justo, porque es una parte de la cotidianeidad, una iniciativa hace unos días que tiene que ver con el impuesto que pagamos todos de las bebidas azucaradas, los refrescos, todas estas bebidas, que no se vayan a no sé dónde,
sino que se etiqueten exclusivamente para el deporte y la actividad Interesante. física. Y yo creo que con este tipo de acciones que pueden no ser muy grandes, pero créanme que el presupuesto sí, toda la gente o gran parte de la gente, por eso no por nada tenemos este, algunos fama de tener, no fama, estamos en el ranking de los países que más obesidad hay, 60% de la población, si mal no recuerdo, eh, por muchos de ellos, por beber este tipo de, Claro, o tomar, ingerir este tipo de bebidas. Entonces, si eso lo hace la gente con el día a día, claro. Que hay una pues que responsabilidad ese social, claro. impuesto regrese para resarcir un poco el daño y eso tendrá que aplicarse desde los lugares más chiquitos y alejados porque ahí, Sí, pero que llegue a esos pues, lugares, Edna, que llegue al municipio, que llegue a la comunidad, que llegue a la gente y no se quede todo en las burocracias federales, que a veces ya lo vimos, ¿no? Hoy sale unas, no, hace unos días sale unas notas en las que señalan cómo el presidente defiende a la titular de la CONADE porque dicen que son calumnias, cuando todos los deportistas están diciendo que les ha agredido, que les ha quitado recursos, que les ha dejado en una condición pues muy poco, digamos, congruente con una gente que fue también deportista de alto rendimiento. Pero bueno, aquí como siempre que estamos en vivo, evidentemente a través de Cadena Radio, el tiempo es nuestro enemigo, pues tenemos que ir cerrando nuestra conversación que ha sido para mí muy interesante. Tú como un caso de éxito, como una gente que no deja de picar piedra y que está haciendo las cosas para que este sea un mejor país. ¿Qué sigue para Edna Díaz? Pues no sé todavía terminar la legislatura de la mejor manera posible. Tenemos una discusión muy importante de este paquete de reformas que nos han enviado. Vamos a ver cuáles son convenientes, cuáles no, y además incluir algunas otras. Yo seguiré insistiendo en temas que a mí me han interesado y que he trabajado durante toda la legislatura, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con las mujeres. Muchas otras cosas, pero esto yo seguiré impulsando, estaré participando en una campaña presidencial. Yo creo que el próximo proceso electoral es muy importante y es trascendental que participemos. Y después, no lo sé todavía hasta el momento, pero seguiré haciendo todo lo que esté en mis manos desde donde me encuentre, sea en lo local o en lo federal o donde sea, para aportar a un país que amo y que he demostrado toda mi vida que me interesa y me interesa que esté mejor. Así es que seguiré luchando y combatiendo desde donde esté para poder abonar a nuestro querido México. Muchas gracias, Edna. Pues ha sido una plática muy amena que te quiero agradecer a nombre de toda la audiencia y por supuesto en esta que es tu casa, Cadena Política, aquí a través de Cadena Radio. Pues nos gustaría que la gente te siga, que vea lo que estás haciendo, lo que propones. Compártenos tus redes sociales, por favor, Edna. Sí, muchas gracias, Pablo. Estoy en Facebook como Edna Díaz Acevedo. Ahí me pueden encontrar. Y en Twitter como, ay, Aquí yo lo tengo, Edna es Díaz. Edna Díaz A ver, Twitter. MX en X. Edna Díaz MX. Así es. Sí. Muy bien, Edna Edna. Díaz MX, ahí me pueden seguir, escribirme también cualquier duda, comentario, sugerencia. Intento estar ahí activa. Voy a ser un poco más activa. De hecho, era un poco asocial en las redes sociales porque paradójicamente, pero es parte también de mi trabajo, así es que ahí están mis redes y con mucho gusto estaremos para todos ustedes. Muchísimas gracias, Pablo, gracias a toda la audiencia, les mando un abrazo con mucho cariño y espero que podamos platicar muy pronto de este y muchos otros temas. Seguramente hay muchas cosas que platicar y esperamos que también a través de este espacio conozcamos más toda la audiencia de Cadena Política en este espacio de diálogos metropolitanos, conozcamos más de tu trabajo y evidentemente pues que le escriban a Edna y seguramente habrá de responder a todos los comentarios que la audiencia le pueda también formular a través de las redes sociales. Y pues muchas gracias por permitirnos esta charla. Gracias también a cada uno de ustedes que todos los martes se conectan con nosotros a la 1 de la tarde en Cadena Política, en este su espacio, Diálogos Metropolitanos. Se despide de ustedes su amigo Pablo Bazáñez, agradeciendo como siempre el favor de su atención. Que pasen un bonito martes. Excelente semana.
Hasta luego. Gracias.